Bien. Ahora sí, no, entonces. Bien. Bueno, nuevamente hola a todos. Contarles primero que teníamos muchas ganas de repetir esta charla con la doctora Ernst, que hicimos originalmente, si mal no recuerdo, para fines del 2019, que prepandemia presencial. Y bueno, es una temática que despierta mucho interés y no tan profundizada como otras áreas, y consideramos que es importante que los profesionales cuenten con conocimientos sobre aspectos legales de sus prácticas. Así que desde la asociación estamos muy contentas de volver a ofrecer y agradecidas con Florencia por poder otra vez dar esta charla. Y también por apostar, ¿no? Para nosotros es importante apostar por propuestas enriquecidas con el trabajo interdisciplinario, y podemos también, esperamos poder ofrecer más actividades en esta línea. Así que bueno, voy a presentarles a la expositora. Florencia Arts, como saben, es abogada, recibida en la Universidad de Buenos Aires, y cuenta con una amplia trayectoria en el área de salud, con lo cual, además de su formación teórica, tiene mucha experiencia en estas temáticas. Fue asesora legal del Hospital Regional de Ushuaia, directora provincial de Asuntos Jurídicos en Salud, subsecretaria de Salud Zona Sur, subsecretaria de Gestión del Ministerio de Salud, asesora letrada de la Dirección General de Medicina del Trabajo, entre otros. Actualmente es subsecretaria de Asuntos Jurídicos en Salud, dependiente del Ministerio de Salud Provincial, defensora ad hoc del Juzgado Federal con asiento en la ciudad de Ushuaia, asesora del Programa de Asesorías en Salud Integral en Escuelas Secundarias, asesora legal del equipo de adolescencia del HRU, y fue participante del equipo conformado para la redacción del protocolo de aborto no punible y del protocolo de atención de víctimas de abuso sexual. Así que, bueno, con esta presentación le cedo la palabra a Flor para comenzar esta charla. Gracias, Noé. Bueno, buen día a todos y a todas presentes. Agradecerles nuevamente por haberme invitado. Ya la vez pasada hicimos la misma charla y la verdad que estuvo buena, fue muy participativa. El esquema que yo tengo armado es bien jurídico en base a los derechos y obligaciones que componen todo el universo para los profesionales de la psicología, tanto a nivel provincial como nacional. Y por ahí lo bueno, la idea mía sería, más allá de ir pasando los PowerPoint y charlando sobre esos temas, que a medida que vayan surgiendo consultas, dudas o cualquier cuestión que quieran que charlemos, por ahí lo vayan poniendo en el chat y que alguien vaya avisando y vamos parando y lo vamos viendo. Para que no sea solamente una charla de parte mía y pueda ser bastante más interactivo. Por ahí hay partes que son más aburridas porque es muy normativo, y algunas cosas que a ustedes les resulte que podemos avanzar, avanzamos, y si no me van consultando a medida que vamos exponiendo. Yo ahora voy a poner el Power. A ver, esta es la parte que por ahí no sé mucho, pero vamos a intentarlo. Y además, Flor, trajiste una invitada. Sí, exactamente. Bueno, Beatriz Esquivel, no sé si todos llegaron a escuchar. Beatriz Esquivel es abogada, trabaja con nosotros en el Ministerio de Salud. Ella estuvo hace un año que está en el Ministerio de Salud. Primero estuvo en el Hospital de Río Grande, por ahí más abocada a lo que es contratos, y ahora está acá en Ushuaia en la Dirección de Asuntos Jurídicos. Así que se está ya involucrando en un montón de otros temas que escapan a lo netamente administrativo. Como le dijo Noé, yo hace 16 años que trabajo en el Ministerio de Salud, pasé por casi todas las áreas, y de hecho, pero fui de planta, fui la primera abogada que hubo, así que fue todo un aprendizaje y armar todo lo que era la parte de jurídicos, con el desafío que conlleva un poco amigar el derecho con la salud, y por ahí todo lo que implica conocer los diferentes aspectos y la realidad con la que uno trabaja en el ámbito de salud. Así que bueno, Beatriz va acompañándonos, y en la última parte vamos a ir a pedirle su intervención también. Vamos a poner, a ver, ahora sí, la pantalla Power. Compartir acá. Bien. Te la pongo
Confírmenme si se ve. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Sí? Sí, ahí se ve. Sí. Sí, sí, Perfecto. Bárbaro. Bueno, la primera experiencia entonces fue satisfactoria. Bien. Bueno, perfecto. vamos a empezar a hablar de la responsabilidad del ejercicio de la psicología en nuestra provincia. Si bien referencia a la ley nacional, yo lo que hice fue marcar las diferencias entre una y otra para un poco para saber qué se establece a nivel nacional y cuáles son digamos, los campos que se contemplaron en algunos casos con mayor cantidad de derechos o con otras posibilidades en el ámbito provincial. La ley nacional, ¿a quiénes alcanza? Bueno, en principio alcanza a todos los que ejercen la psicología, tanto en Capital Federal como en el territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Esto es del año 85, después nosotros nos hicimos provincia, como bien saben. Sigue alcanzando a todos los profesionales de la psicología. ¿Quién lo controla? Bueno, en eso fue bastante innovadora la ley nacional porque delegó en las provincias el control de la matrícula de los profesionales de la psicología y actualmente, como saben, este control de la matrícula lo lleva a cabo la Dirección de Fiscalización Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud. ¿Cuál es la competencia? Bueno, la competencia es la aplicación e indicación de teorías, métodos, recursos, procedimientos, técnicas, en diagnóstico, pronóstico y tratamiento para la personalidad y la recuperación, conservación y prevención de la salud mental de las personas, la enseñanza y la investigación, desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos por designaciones de autoridades públicas, nombramientos judiciales, emisión, evacuación, expedición, presentación de certificaciones, consultas, asesoramiento, estudios, consejos, informes, dictámenes y peritajes. Esto lo paso así como un poco bastante rápido porque todos, digamos, entiendo que todos conocen muy bien cuál es el ámbito de sus competencias, y por ahí sí hacer hincapié que después vamos a ahondar un poquito más en todo lo que es certificación de licencia, que fue uno de los temas que la vez pasada generó como más dudas o más interrogantes, y la posibilidad que hoy en día está como mejor receptada del tema de los peritajes, los dictámenes, y hoy la intervención del psicólogo en todo el campo judicial es mucho más amplia que lo era antiguamente. ¿Cómo se puede ejercer? Se puede ejercer en forma individual, o pueden tener consultorios públicos, pueden tener consultorios privados, perdón, o pueden atender instituciones públicas. ¿Quiénes lo pueden ejercer? Bueno, la ley establece cuáles son los títulos mínimos, la formación mínima que tienen que tener para poder ejercerlo. Recordemos que el título de los psicólogos es habilitante, con lo cual cualquier persona que no tenga el título no puede trabajar. Por ahí hay profesiones que sí se pueden trabajar con un título sin que sea habilitante, muy pocas, son excepcionales, pero bueno, acá lo que establece es la formación mínima, me parece que leerlo por ahí es como un poquito largo, pero básicamente es el que esté otorgado por una universidad nacional, provincial o que esté habilitado, y que el reconocimiento esté hecho por el Ministerio de Salud. Actualmente, lo único que tenemos contemplado como excepcional en el marco de la pandemia es la posibilidad de ejercer cualquier profesión en el ámbito de la salud, que no tenga la revalidación del título cuando la expedición haya sido por una universidad del extranjero, siempre que las circunstancias del caso lo ameriten, ¿sí? Es la única excepción que tenemos en cuanto al tema del reconocimiento de los títulos a nivel nacional. Esto por lo menos está contemplado hasta mientras dure la situación de emergencia y la pandemia, y lo único que implica es que para el caso concreto necesario de requerir esa profesión, se puede matricular en el país o se puede ejercer la profesión previa intervención de la Dirección de Fiscalización Sanitaria, sin tener la reválida concluida o la revalidación del título o el trámite que requiera de acuerdo a la universidad que originó la formación. Quienes no lo pueden hacer, ahí establece taxativamente cuáles las inhabilidades para poder ejercer como psicólogos, y habla de los que estén condenados por delitos contra las personas, ¿sí? El honor, la libertad, la salud pública o la fe pública, hasta el transcurso del tiempo igual de la condena. ¿Por qué? Porque todo lo que es condenas por delitos contra las personas, o el honor y contra la salud, generalmente traen aparejada la inhabilitación. Y la inhabilitación puede ser por el mismo tiempo que dure la condena, o en algunos casos cuando la persona es funcionario público, que el funcionario público no se asemeja a un cargo político, sino a
a depender del Estado. Cualquier persona que trabaja en el Estado adquiere la calidad de funcionario público. Puede ser incluso inhabilitado por vida de acuerdo a la gravedad del hecho por el cual haya sido sancionado. Bueno, ¿cuáles son los derechos que le asisten a los profesionales de la psicología? Certificar las prestaciones de servicios que efectúen, así como también las conclusiones de diagnóstico referente a los estados psíquicos de las personas en consulta. Efectuar interconsultas o derivaciones a otros profesionales de la salud cuando la naturaleza del problema se lo requiera. ¿Cuáles son las obligaciones? Aconsejar la internación en establecimiento público o privado de aquellas personas que atiendan y que por los trastornos a su conducta signifiquen peligro para sí o para terceros, así como su posterior externación. Proteger a los examinados, asegurándole que las pruebas y resultados que obtengan se utilizarán de acuerdo a normas éticas y profesionales. Prestar la colaboración que les sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de emergencias. Guardar el más riguroso secreto profesional sobre cualquier prescripción o acto que realizare en cumplimiento de sus tareas específicas, así como de los datos de hechos que se les comunicare en razón de su actividad profesional sobre aspectos físicos, psicológicos o ideológicos de las personas y fijar domicilio profesional dentro de Capital Federal o Tierra del Fuego. Nosotros siempre tenemos que pensar que en el marco del derecho todas las normas deben ser entendidas e interpretadas en consonancia con otras normas que pueden ser posteriores y que van complementando, ¿sí? ¿Por qué hago la aclaración de esto? Si bien está, bueno, la ley nacional es del 85, bastante viejita, cuando hablamos de aconsejar la internación, también lo charlamos mucho en la instancia anterior que tuvimos, nos referimos a que hay que leerla en congruencia, por ejemplo, con la ley de salud mental. ¿Qué es lo que implica esto? Un profesional de la salud, en este caso un psicólogo, en el ejercicio de su profesión en un ámbito privado, puede, y de hecho tiene la obligación, porque la ley lo pone como una obligación, cuando considera que una persona está en situación de riesgo y que requiere de una internación, puede aconsejarlo. ¿Qué es lo que pasa? Si la persona si el psicólogo trabaja en el privado, tiene que interactuar y tiene que enlazar con el hospital público que tenga la capacidad para poder admitir esta internación, para poder hacerle la evaluación. Si bien la internación, o sea, la intervención previa a la internación siempre es del profesional que lo va a tener a cargo en la internación, y en este caso la evaluación va a ser por el psiquiatra que esté de guardia, el psicólogo, el equipo interdisciplinario de la institución pública o privada que pueda hacer la internación, no quita que el psicólogo en el ámbito de su ejercicio privado no pueda hacer la recomendación, y esa recomendación tiene que ser escuchada y receptada por los profesionales que trabajan en instituciones donde tienen a cargo internaciones en el marco de la ley de salud mental. Esto es importante porque además le da la obligación y tiene la posibilidad del profesional de poder hacer el seguimiento. Y eso es importante porque a la persona que uno atiende, digamos, que ustedes atienden en el consultorio, generan un vínculo que implica que si esa persona después, resultado de la evaluación, termina internada, es importante que pueda tener el acompañamiento de la persona con la cual generó el vínculo. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en el ejercicio privado. Otro de los puntos que establece acá, que es lo vinculado al secreto, o al secreto profesional, siempre tenemos que tener en cuenta que hay normativa posterior que implica la obligación de denunciar cuando se está conocimiento de un delito de acción pública. ¿Sí? En el caso de los delitos de acción privada, cuando sea menor de edad, también tiene la obligación de ponerlo en conocimiento. Un poco ahí para saberles mínimamente cuál es la diferencia entre uno y otro, en un marco general. Los de acción pública son aquellos que el Estado va a investigar más allá de que la persona quiera o no quiera. Por ejemplo, se los pongo por ahí con ejemplos para que sea más práctico. Un homicidio, un robo, un hurto, son delitos que más allá de que la persona quiera instar la acción penal o quiera proseguir con una acción penal, el Estado tiene la obligación de investigar. Los delitos de acción privada, rápidamente uno siempre los piensa como los delitos de abuso, delitos contra la integridad sexual, y es la persona, la titular o la víctima, la que tiene la potestad de proseguir o no la instancia penal. En el caso de menores o de personas que sean declaradas incapaces, este derecho, esto es una obligación del profesional que toma conocimiento del delito, de poner en conocimiento a las autoridades a los fines de que se
se prosiga con la investigación. Ese es el único límite a mantener el secreto profesional, ¿sí? que hoy encontramos con la normativa posterior. También tenemos que pensar en este marco, que después yo lo incluí en el Power, que es la capacidad progresiva de los adolescentes. Tenemos que pensar que hoy los menores de edad tienen otro tipo de intervención, otro tipo de potestad para consentir determinadas prestaciones, que no los exime de hacer la denuncia, pero sí obliga al profesional que lo está atendiendo a buscar una persona de apoyo, de referencia para este niño, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las prohibiciones? Sí. Discúlpame, te hago una pregunta. Sí. Respecto del punto anterior de la internación, cuando el profesional ejerce en el ámbito privado y sugiere la internación o luego la externación de su paciente, Sí. ¿queda un registro escrito, en este caso en el hospital, porque es el único lugar donde se interna? ¿Queda registro escrito de la opinión? Sí, es que cuando la derivación se hace, digamos, porque la vía de ingreso, de acceso a una institución pública para internación pueden ser 3. Puede ser alguna más, pero en principio son 3 las más comunes. Por ahí la de la estancia privada no es tan común, pero podrían ser 3 tranquilamente. Una es en el marco de una consulta que se hace en un consultorio, en el hospital, como parte de su atención, y se detecta la necesidad de que una persona tenga que estar internada. La otra es a través de la guardia, que la persona ingresa vía guardia, ya sea por orden judicial. La instancia judicial, que antiguamente era culminatoria, hoy la únicamente lo admita en el marco del Código Civil. El artículo 42 del Código Civil establece que el juez puede ordenar la evaluación interdisciplinaria de la persona con fines de determinar si requiere una internación, y puede ser que la persona ingrese por guardia por esta evaluación previa que pide el juzgado, o porque la persona llega en una situación que claramente requiere una asistencia desde el área de la salud mental. Cuando es en el ámbito privado, por eso digo que es muy importante poder hacer el enlace con la institución, hacer la constancia o la recomendación de la internación y referenciarlo al centro de salud, o en este caso va a ser el hospital, para su evaluación. Y es importante que se haga hincapié en que la solicitud o el pedido de interconsulta, o sea, ya sea como lo estructuren ustedes, o la indicación de internación, conste en la historia clínica. ¿Por qué es importante esto? Porque puede haber diferentes situaciones. Puede ser que el psicólogo en el ámbito privado determine, entienda que una persona requiere una internación, que se la evalúe en el hospital y ellos consideren que no reúne los criterios para internación. Lo mismo en el caso de la externación, que haya una opinión controvertida entre el profesional del privado que entendió que debía internarse o externarse, y el profesional que es el que está a cargo de la internación. En esos casos, cuando el profesional considera o ve que la evolución es desfavorable y que la persona sigue estando en riesgo, puede pedir la intervención de la justicia, digamos, en este marco de este artículo que les comenté, que es el 42 del Código Civil, que receta lo que es la evaluación interdisciplinaria, ¿sí? Entonces, en caso de que esté controvertido el criterio, se puede acceder a la evaluación del 42. Por eso, Adri, me parece que es sumamente importante que el pedido de derivación o de evaluación se registre en la historia clínica también de la institución de salud. Y entiendo que también, porque resguarda al profesional que lo recibe, cómo lo recibe y quién le hizo la derivación. El psicólogo del privado, yo que lo atiende, solicitó la evaluación para internación y dejarlo constancia en la historia clínica. ¿Sí? ¿Era eso lo que me consultabas? Digo, el que hace el registro en la historia clínica es el profesional del hospital, porque Bueno, el privado que sugiere claro, no tiene acceso. No, está bien, vos en el privado vas a dejar constancia en tu historia clínica, Claro. que vos solicitás, y sí, claramente, lo tiene que hacer el hospital. Puede ser que sí, digamos, en el caso de que por algún motivo no lo registren, la interconsulta tiene que constar en algún lugar, ya sea que la lleve la persona o ya sea que ustedes hagan el vínculo con la institución. Sobre todo por esto que te decía, que si se controvierte la internación o la externación, tiene que haber una instancia de que puedan revisar cuál es el criterio adecuado. Siempre que se considere, porque la obligación del profesional de la salud es poder
evaluar en el marco de sus competencias si una persona corre peligro para sí o para terceros. ¿Sí? Más allá de que no esté en una institución donde tenga internación. Y no solamente que tiene la potestad, sino que tiene la obligación, ¿sí?, de poder informar cuando una persona corre riesgo. Después, digamos, quedará a criterio del profesional que lo recibe cómo lo vuelca en la historia clínica. Generalmente, de mi experiencia, siempre que se hacen interconsultas, y por ahí no he visto ninguna interconsulta puntual de salud mental, pero de la experiencia que yo tengo con el hospital, generalmente los pedidos de consulta que vienen del privado siempre se asientan en la historia clínica. Concurre por pedido de interconsulta efectuado por el profesional, y un poco un relato, ¿sí? También porque al profesional que lo va a recibir le sirve como, digamos, como respaldo de su evaluación y de su criterio, porque lo evalúa. O sea, ¿por qué lo evalúa? Bueno, porque hubo un criterio de un profesional del medio privado que consideró que había que hacer una evaluación pre-internación. Y en el caso de que no coincida o no esté de acuerdo con el criterio, poder fundamentar o respaldar el motivo de su decisión. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, 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 bien. Gracias. De nada. Bueno, dentro de las previsiones, prescribir, administrar o aplicar medicamentos, no está dentro del ámbito, electricidad o cualquier otro medio físico, químico destinado al tratamiento de los pacientes, participar en horarios entre ciclos o cualquier otro profesional, sin perjuicio del derecho a prestar honorarios en conjunto por el trabajo realizado, anunciar actividad profesional como psicólogo publicando falsos éxitos terapéuticos, estadísticas ficticias, datos inexactos, prometer resultados en la curación o cualquier otro engaño. Este artículo también quedó como bastante desactualizado porque luego con la ley de salud mental se terminaron de restringir un montón de prácticas que antiguamente se utilizaban y estaban más limitadas. Después tenemos la ley provincial, la 318, que es del año 96, que es nuestra ley provincial, y alcanza a todos los profesionales que ejercen en nuestra provincia. El control y ejercicio de matrícula lo tiene la Dirección de Fiscalización Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud, y nuestra norma local establece que ningún profesional de la salud, ya sean psicólogos o otros profesionales de la salud, pueden ejercer en la provincia sin la matrícula provincial. O sea, esto es importante porque ha pasado diferentes sucesos de psicólogos que vienen a la provincia a atender, a brindar tratamiento, es continuo. Y vienen como itinerantes y es obligación que estén matriculados en la provincia más allá que tengan una matrícula nacional. Esta es una norma nuestra del ámbito del Ministerio de Salud. En algún momento, muy excepcionalmente, se autorizó el ejercicio en la provincia de algunos profesionales de la salud sin estar matriculados cuando obedecía a una situación de emergencia. Por ejemplo, el caso de un cirujano mega especialista que tiene que venir a operar acá a una persona porque no puede ser evacuada por alguna cuestión vinculada a su salud o a su cuadro, y son súper excepcionales. Pero de base es importante que todos los psicólogos que decidan ejercer en la provincia estén matriculados en el ámbito de la Dirección de Fiscalización Sanitaria. Con lo cual, cuando se toma conocimiento de alguien que esté violando esta normativa, pueden radicar la denuncia en la Dirección de Fiscalización Sanitaria y después se realizan los procedimientos administrativos, ¿sí? ¿Cuál es la competencia? La competencia es la misma que la ley nacional, solamente la provincial agrega lo que es enseñanza y asesoramiento, ¿sí? Las incumbencias. Las incumbencias... Perdón, Flor, sí. Antes que pases a las incumbencias, leo que Ricardo tiene una pregunta. Sí, yo no pasa que no veo el cuadrito, entonces... No te hagas problema, no te hagas problema. Si querés leérmela o si quiere que abra el micrófono Ricardo y... Ricardo, ¿querés habilitarte y contar? Ay, sí, perdón, estaba ahí apretando mal un botón. Con estas realidades virtuales, sí. Si un profesional, no sé, en Buenos Aires o en algún otro lugar, tiene pacientes en Tierra del Fuego, esta situación un poco de, bueno, que tiene que tener la matrícula en Tierra del Fuego, ¿cómo digamos, se entiende con Eso estas es un realidades? bastante amplio y bastante gris y estamos en una nebulosa porque no tenemos normativa específica en cuanto a la atención virtual. La realidad es que todavía no hay ninguna norma que regule cómo es el marco de la atención virtual. De hecho, lo único que tenemos a nivel, podría llamarse telemedicina,
Es una recomendación del Ministerio de Salud de la Nación del año 2019-21, de hecho, de la 21 del 2019, de hecho es prepandemia, que establece algunos criterios generales o básicos en materia de lo que es la atención virtual. Ahí hay una situación, hay un vacío legal, que al no estar reglamentado porque la pandemia nos sorprendió a todos, y hay diferentes posiciones. A nivel jurisprudencial hay una sentencia nomás que está apelada y que tampoco pone mucha claridad sobre el tema, pero se partiría de la base de que el ejercicio que corresponde al médico donde hace, el profesional de la salud en el asiento donde está debe cumplir con la normativa respecto de la matriculación. Entonces, si el profesional está en Buenos Aires y está matriculado en Buenos Aires, está cumpliendo con la normativa. Un poco, ahí está como bastante discutido a nivel nacional y hay un proyecto de ley que se está trabajando en cuanto a esclarecer si lo que va a regir es la norma donde está el profesional o la norma donde está el paciente. Eso es lo que hoy genera que no podamos aseverar en todo lo que es virtual cuál es la norma que va a aplicar. Y como no hay normativa específica, no hay sanción que se pueda oponer. Lo único que hoy tenemos establecido en cuanto a qué norma rige es la presencialidad de la prestación del servicio. Todo lo que sea actual hoy es un vacío legal enorme. Claro, lo mismo sería al revés, si profesionales de Tierra del Fuego tienen pacientes en otros lugares, digamos. Exactamente. Se hace también. Exactamente. Porque esta recomendación, que después se las puedo pasar, es muy interesante porque la verdad que yo la iba a incluir en el Power, pero la verdad que es bastante extensa y habla más de lo que es todo lo que es telemedicina e incluso es prepandemia, con lo cual también se les escapa un montón de regulaciones en torno a la nueva realidad. Pero habla de todos los parámetros de seguridad que tiene que cumplir el profesional a la hora de brindar una prestación de salud por medios virtuales. Pero volvemos al mismo tema, que todo lo que es virtualidad hoy no lo tenemos legislado. Con lo cual, si yo hoy tengo un profesional que está acá, yo digo como autoridad de aplicación, ¿no? Como fiscalización sanitaria, digo, como cargo todas las áreas de salud, si yo hoy tengo que aplicar una sanción a un profesional que está haciendo atención virtual y que está en otra provincia y que tiene matrícula en otra provincia, yo hoy no tengo herramientas legales para sancionarlo, porque no tenemos normativa que ponga un claro sobre esta situación. Igual yo hablo mucho con la gente de Nación y sobre todo todas estas consultas, y la realidad es que hace 1 año y medio que se está trabajando en proyectar una ley que pueda un poco reglamentar todo lo vinculado a la atención virtual, y no ha habido muchos avances. La verdad es que es una lástima porque quedan muchos vacíos y bueno, pasan estas cosas que uno no sabe, digamos, cuál es la regla que va a aplicar. No sé si se entendió, Ricardo. Sí, muchas gracias. No, por favor. Te leo otras Sí. preguntas. René dice, en cuanto a los que estamos terminando la licenciatura y no contamos con el título, pero sí con el certificado de título en trámite, ¿cómo se ve afectado esto? René, vos me preguntás por la excepción que yo comenté del DNU. René, ¿querés desmutearte y contar? Mi pregunta era por el... ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buen día. Mi pregunta era más que nada sobre el tema de que hablabas de la matriculación en cuanto a los profesionales que ejercen la profesión dentro de la provincia. Yo ahora me encuentro terminando la licenciatura, vuelvo a la isla, pero no sé, digamos, por eso también me incluí en esta charla, para cómo es el tema de mi matriculación. Porque vos decías que los profesionales no pueden ejercer si no están matriculados. Claro, no, el ejercicio de la profesión en la provincia de Tierra del Fuego, de cualquier profesión vinculada a la salud, tiene matriculación obligatoria. La excepción por ahí que yo comentaba era una excepción que salió en uno de los decretos de necesidad de urgencia, uno de los primeros, que mientras dure la situación de pandemia, con el fin de promover la erradicación apunta más por ahí a las profesiones médicas que pueden hacer frente hoy a la pandemia, que tengan títulos del extranjero que no estén revalidados. Hoy con el certificado de título en trámite no se puede dar curso a la matrícula provincial, con lo cual no se puede ejercer hasta que no tengas el título y la matrícula. Sí, digamos, se fueron flexibilizando cuestiones vinculadas a lo que es la legalización, al registro del título, ya no, digamos, a nivel nacional ya no se pide la intervención del Ministerio del Interior siempre que esté
que esté cargado en la página oficial. Digamos, se fueron flexibilizando mucho y acortando los tiempos para la matriculación, pero sigue estando vigente la obligatoriedad de la matriculación en la provincia para ejercer. Ujú. Bien. Después, Florencia pregunta, no sé si quedó claro, René, sí. ¿Si era eso? Sí, sí, quedó claro, muchas gracias. Perfecto. Para Después, ejercer, perdón, dice, para ejercer en lo privado, entiendo, ¿es necesario matriculación nacional o provincial o ambas? no, para ejercer en la provincia de Tierra del Fuego es requisito la matrícula provincial, no hace falta tener una nacional. Si tenés una nacional, no podés ejercer en la provincia hasta que no tengas la provincial. Nosotros tenemos el control de la matrícula, Fiscalización Sanitaria tiene el control de la matrícula de todos los profesionales de la salud, a excepción de el personal de enfermería que tiene colegiatura propia, y el personal los farmacéuticos que tienen colegiatura propia. El resto de los profesionales de la salud tienen obligatoriedad de matrícula en la Dirección de Fiscalización Sanitaria. Ujú. Así es. Y hay una cuestión que insiste, mira, porque María Manuela dice, ¿por qué el certificado de título en trámite no tiene validez para matricularse? Porque la matriculación exige tener el título. Sí o sí, la Ley de Nación de Educación dice que se perfecciona la formación con el título. Entonces, de la armonía de las leyes de educación y de las leyes de salud, nosotros necesitamos contar con el título de la persona para poder acceder a la matriculación. Bien. Bueno, si te parece, seguimos, y si hay algo... Ah, Bien. para. En otra provincia Manuela, podemos- ajá, en otras provincias se puede matricular con el certificado de claro, nacimiento, como nuestra confirmamos. norma no lo permite. Ajá, bien. Si te parece, Se pueden vos ir a... Sí. seguí, y si hay alguna pregunta te interrumpo. Bien, bueno, ahora no sé cómo volver para... Ahí está. De las incumbencias. No sé, Adri, ¿qué te parece si quieren que las leamos o que las pasemos y después las leemos? Las incumbencias me parece que están como bastante claras en el ejercicio diario. Si hay algunas que les genere dudas, yo para no hacerlo muy extenso y Sí, aburrido. quizá te propongo, nosotros estamos grabando, así que vamos a compartir, pero además si vos tenés este material, podemos compartir Sí, totalmente. Yo el después, Power. el Power lo tiene Noé también, así que lo puede circular, no hay ningún Perfecto, problema. después lo pasamos. Bien. Dentro de las incumbencias, la única diferencia, digamos, sustancial en la ley provincial es que en la provincia se autoriza que el psicólogo puede ejercer funciones de conducción, ¿sí? Puede estar como a cargo, por ejemplo, de una habilitación de un consultorio privado o ejercer funciones de conducción en un establecimiento público o privado. Por ahí esa es la diferencia sustancial más importante que hay con la ley nacional en el marco de incumbencias. Después, bueno, las clasificaciones, psicología clínica, psicología educacional, laboral, jurídica y social. Todo esto es en el marco de la ley provincial. ¿Quiénes lo pueden ejercer? Los mismos requisitos en cuanto a la formación que la ley nacional, y quienes no pueden es la misma prohibición que establece la nacional en cuanto a las condenas. Derechos, la única diferencia con las obligaciones que plantea la ley nacional es en el caso que el profesional no trabaje en una institución, que en internación puede requerir la evaluación a una institución para su internación. Yo me adelanté a contárselos en la parte de los derechos y de las obligaciones, pero es una de las diferencias sustanciales que tiene la ley provincial. Y las obligaciones en cuanto a la práctica profesional, hay identidad de obligaciones con la ley nacional y las mismas prohibiciones. Después tenemos la ley nacional 26.529 y la modificación de la 26.742. ¿Y a quiénes alcanza esta ley? A todos los pacientes en el marco de la atención brindada por un profesional de la salud en cuanto a la autonomía de la voluntad, la información y la documentación clínica. Esta ley es la ley que se conoce como la Ley de Derechos del Paciente, y es el que hay que leer en forma armónica con la Ley Nacional del Ejercicio y la Ley Provincial, que es lo que un poco les comentaba en una de las filiminas anteriores, en cuanto a que hoy el paciente tiene mucho más intervención activa que por ahí antiguamente. ¿Y cuáles son las obligaciones que tiene el profesional? Es la asistencia sin ningún tipo de distinción ni de discriminación en cuanto a la edad, el sexo, las creencias, las costumbres que tenga, digamos, hacia a los derechos del paciente, el trato digno y respetuoso, el respeto a la intimidad y confidencialidad de datos sensibles. Siempre recordemos que acá la excepción está dada por el conocimiento que puedan tener de la posible comisión de un delito. De hecho, hay jurisprudencia local, yo ahí hay un parate porque es un tema que
es muy común y es importante saberlo. Hay muchas inquietudes que yo fui receptando a lo largo del tiempo del miedo que tiene cualquier persona o un profesional de la salud cuando toma conocimiento de la posible comisión de un delito en materia de abuso, ¿sí? Como es el tema de las situaciones de abuso es un tema que después conlleva mucha carga probatoria y muchas veces las sentencias o las causas terminan con una sentencia por ahí favorable para el victimario, y muchas veces está asociado a la falta de la posibilidad probatoria que tiene el denunciante. En esto, una de las preocupaciones que surgen es la responsabilidad civil que se le genera a una persona o un profesional de la salud cuando hace una denuncia que no termina con una condena. Hay jurisprudencia local, hay un antecedente del juzgado de civil y comercial número 2, en un caso donde una persona denunciada de abuso respecto de su hijo por afinidad, porque era un hijo afín, hijo de la pareja, hizo una demanda por daños y perjuicios contra la denunciante en virtud de que había sido declarada una falta de mérito en sede penal. Acusando de que, digamos, que la falsa denuncia, porque él consideraba que era una falsa denuncia, le había traído consecuencias en su vida social, en su vida laboral y otras consecuencias. La jueza, la verdad que con muy buen criterio, rechazó la demanda en el orden de que, especialmente cuando estamos hablando de abuso sexual infantil, la obligación de la persona que escucha, la simple escucha de una referencia de un menor de edad a una posible situación de abuso, pone en cabeza la obligación de dar conocimiento a los funcionarios que tienen la obligación de investigarlo. Más allá de que sea un simple relato, digo, en esto hay que transmitir tranquilidad de que la escucha del niño es suficiente para poner en conocimiento, y es una obligación de la persona que toma conocimiento de hacer la denuncia de esta situación, más allá de que no tenga pruebas. La actividad probatoria es una materia que está reservada únicamente a la justicia, pero sí, digamos, en el marco de la protección de todos los niños, niñas, adolescentes y personas que están declaradas incapaces, de que la persona que toma conocimiento efectúe la denuncia oportunamente, ¿sí? No sé si se entendió cuál es el objeto de lo que quiero explicar, porque por ahí es muy jurídico. Sí, o sea, en criollo, digamos, Sí, nosotros escuchamos en este caso un menor, hablando de la posibilidad de abuso y tenemos que decirlo. tiene la obligación de denunciarlo, ¿Sí? perdiendo el miedo a la posible, digamos, el posible contraataque del victimario, porque esa es una moneda corriente de las personas que son acusadas de delito, de decir, mira, ojo, porque si vos me denunciás, rogá probar algo, porque, digo, muy hablando en criollo, porque yo después te hago una demanda por daños y perjuicios y te voy a sacar hasta lo que no tenés. Esto es muy común, esta amenaza, muchas veces cuando la materia probatoria es débil, es una amenaza muy corriente, ¿sí? Bueno, hay que perder un poco el miedo, porque tenemos la jurisprudencia local que avala el hacer la denuncia incluso sin poder desplegar esta materia probatoria en el ámbito del ejercicio que uno hace, ¿sí? Perfecto. Bueno, después, respetar la autonomía de la voluntad. Esto hace al consentimiento que tiene que prestar el paciente en todo momento. Se le deben explicar. El consentimiento, ya lo vamos a hablar ahora un poquito más adelante, en otra de las filiminas, que yo se los explico un poquito más, cuándo corresponde un consentimiento informado escrito y cuándo un consentimiento verbal. Implica lo que se hace en el ejercicio diario, cuando uno tiene un paciente, que es explicarles cuál es el tipo de abordaje que uno va a hacer, proponerlo y darle la posibilidad de que la persona elija si quiere ese tipo de abordaje o no. Pero sí informándole en todo momento cuál es el abordaje que se va a hacer, cuál es el tratamiento que se propone, cuáles son los resultados que uno espera, que son esperables y cuáles no, y sobre todo en materia de menores de edad. Tenemos que recordar que el Código Civil, más allá de la modificación normativa que baja la edad del menor de edad a 18, en su momento era 21, después se bajó a 18, el Código Civil como algo muy innovador incorpora lo que es la capacidad progresiva del menor de edad. Entonces, después yo le en la Filipina está bien discriminado las edades, pero hoy tenemos que recordar que un mayor de 13 años puede consentir digamos, asistir, en el caso de ustedes, a una consulta con un psicólogo y tiene la capacidad para poder decidir qué tipo de tratamiento de abordaje quiere. En el marco siempre tenemos que pensar que el lenguaje tiene que estar adaptado
a la persona que uno atiende. Sea un menor de edad, sea un mayor de edad, sea una persona, un mayor adulto, sea una persona con su capacidad restringida. Digo, siempre en el marco del grado de madurez de la persona tiene que adaptarse el lenguaje al momento de prestar un consentimiento. Brindar información sanitaria de acuerdo a los requerimientos del paciente, solicitar interconsulta profesional cuando sea necesario. Pues el paciente tiene derecho a solicitar información sanitaria sobre su persona en cualquier momento. Solo puede ser entregada a terceras personas con su consentimiento. Esta previsión alcanza a los pacientes a partir de los 13 años. Esto es otro tema que también es importante porque es materia de consulta bastante frecuente. ¿Qué pasa cuando mamá o papá o el tutor o el responsable pide copia de la historia clínica de un menor de edad y mayor de 13 años? El único que puede prestar consentimiento para poder entregar su historia clínica es el menor. Y en el caso que los progenitores consideren que hay una situación de riesgo que ellos deben conocer, tendrán que pedirlo o tendrán que solicitar la intervención del Ministerio Público de la Defensa. Nosotros recordemos que los niños, a partir de la capacidad progresiva, tienen plena facultad de ser representados en juicio. Esto quiere decir que puedan tener su propio abogado. Y que en el caso de que no lo tenga o que no tenga un abogado particular que pueda asistirlo a sus derechos, el que toma intervención es el defensor en el marco de los asesores incapaces, como asesor de incapaces. Con lo cual, cualquier divergencia que se suscite entre los progenitores y el niño mayor de 13 años que tiene que prestar el consentimiento para que puedan brindar la información a un progenitor, va a estar como, digamos, el desempate lo va a hacer el abogado que va a representar sus derechos, ¿sí? Se tiene que acreditar que hay una situación de peligro, ¿cierto?, inminente, para que puedan exceptuar del consentimiento del menor. Pero recordemos que a partir de los 13 años el niño tiene que prestar consentimiento al momento de que se le dé información a terceras personas, ¿sí? Consentimiento informado. Debe brindar información sobre su estado de salud, el procedimiento que se propone, entonces la terapéutica que se ofrece, como les decía recién, beneficios esperados del procedimiento, los riesgos, si los hubiere, la especificación de los procedimientos alternativos, indicando sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto, las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados. Si bien la ley no lo establece, yo acá a nivel provincial, en el ámbito de los hospitales regionales, digamos, de todos los establecimientos de salud, ya incorporé hace bastantes años, el consentimiento de negativa a tratamiento. Esto es importante tenerlo en cuenta. Siempre, digamos, ustedes trabajan con la parte de salud mental y siempre hay que hacer, digamos, la diferenciación de cuando uno considera que una persona debería internarse, hay que sí considerar el apartado diferencial de que lo que correspondería a una internación involuntaria. Cuando una persona tiene criterio de internación involuntaria, eso no se discute, digamos, si está en el marco de la ley de salud mental y es muy claro. Ahora, cuando uno propone un procedimiento, un tratamiento y la resistencia del paciente a hacer ese tratamiento le puede llegar a generar un perjuicio en su salud, uno puede implementar lo que se llama el consentimiento de negativa a tratamiento, ¿sí? No sirve ni más ni menos como para un resguardo para liberar responsabilidad del profesional, que aconsejó, que le explicó cuáles son las consecuencias negativas de no someterse a un tratamiento, y así toda la persona tiene derecho, porque le asiste el derecho a rechazar ese tratamiento. Cuando el profesional considera que la persona no está en condiciones de comprender los alcances de negarse el tratamiento, ahí deberá ser o una internación involuntaria, ese es en el marco de la ley de salud mental, o nuevamente se debe dar intervención al Ministerio Público de la Defensa para que previa evaluación, como les decía, del artículo 42, se pueda evaluar específicamente si esa persona está o no en condiciones de comprender la negativa de recibir ese tratamiento. ¿Cómo se instrumenta? Bueno, es verbal. Flor, disculpa, sí. Está Ariel levantando la mano, me parece que quería hacer una pregunta de algo que dijiste. Sí, bueno, sí, vayan avisando porque yo no lo tengo no veo, tengo solamente la filimina. Ariel. ¿Sí? Hola, hola. ¿Se escucha? Ariel, ¿vos querías preguntar algo? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, ahora sí.
Sí. No, que me llamó mucho la atención, muchísimo, que después de los 13 años, para que haya acceso a lo que se está produciendo en la terapia, tiene que estar el consentimiento del menor, después de los 13 años. Cosa que me parece que es una práctica que muchas veces no se tiene en cuenta. Es como que los padres van al psicólogo o a la psicóloga, directamente se habla de la terapia y no hay un consentimiento del menor, después de los 13 años. Porque es así, vos tenés que pensar que el Código Civil, a partir del 2015, recepta lo que es la capacidad progresiva. Y a partir de los 13 años el niño puede decidir en todos los actos relativos a su salud que no pongan en riesgo su vida. Y cuando hablamos de que no ponga en riesgo su vida, no hablamos de una situación hipotética, digamos, no un caso en 100 millones que le pueda llegar a tener esa complicación en el caso de una intervención, por ejemplo. A partir de los 16 el menor tiene plena capacidad para decidir sobre su salud y sobre su cuerpo. Y a partir de las 13 aquellas prácticas que no sean invasivas. Si nosotros consideramos que el abordaje terapéutico no es una práctica invasiva que ponga en riesgo su vida, él es el titular de ese derecho, ¿sí? Con lo cual no requiere un consentimiento formal ni una práctica escrita, simplemente que él esté en conocimiento de decirle, bueno, mira, yo esto lo voy a hablar con tu papá, ¿estás de acuerdo? Esto lo voy a hablar con tu mamá, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque el Código Civil, cuando incorpora la capacidad progresiva, de hecho, el Código Civil cuando habla de capacidad progresiva a partir de los 13, ni siquiera lo hace como lineal o taxativo. Dice que se presume capacidad. Este presumir capacidad, entendiendo el interés superior del niño, es mucho más amplio. Y es mucho más amplio ¿por qué? Porque hoy en día vos tenés por ejemplo, una práctica que es una de las más resonadas, que es la interrupción legal del embarazo. Cuando uno cumple la edad no es automático que podés consentir determinadas prácticas. Se presume. La presunción implica que vos, un menor de 12 años y 11 meses, puede tener el grado de madurez suficiente para tomar la decisión, y eso lo va a evaluar un equipo interdisciplinario, con abordaje de salud mental, o puede ser que un niño de 15 años, por la edad, pueda consentir una práctica, pero no tenga el grado de madurez. Entonces ahí también entra a jugar la visión que tiene el profesional del grado de madurez del paciente. Pero a partir de los 13 años, el niño puede tomar las decisiones atinentes a su cuerpo, con lo cual tiene que consentir no solamente el tratamiento, sino además el brindar el conocimiento de su tratamiento. Porque como se incorpora la figura del referente del niño, niña o adolescente, puede ser que vos digas, bueno, mira, yo necesito esto, poder hablarlo con tu referente. Y el niño puede decidir si ese referente es papá, mamá, un tío, una abuela, o alguien que lo acompañe en el normal desenvolvimiento de su vida. No sé si ya se entendió, Ariel. Sí, me parece muy importante, sí, te agradezco muchísimo. Sí. No, perdón. Hoy con la incorporación la incorporación de los tratados está de antigua. Tenemos que pensar que el niño y adolescente cobró fue en una amplitud de derechos que hoy en día tenemos que ser muy cuidadosos con no restringírselos, ¿sí? Porque tienen todo un bagaje legal atrás que los respalda, y que está bien que así sea, y por eso me parece que fue muy interesante esta incorporación del código de la presunción de la capacidad, que no lo hace absoluto, ¿sí? ¿Me ibas a decir algo? No, que me parece un avance muy grande, que se guarde el derecho de que el niño tiene que dar el consentimiento para que, si alguien va a hablar, o sea, que la invasión de quien fuere, ¿no? Ya sea de sus padres en su terapia, eso, salvo situaciones muy extremas, pero si no tiene este derecho a guardar su intimidad. Y otra cosa, el tema que me llamó también la atención, es el secreto del profesional en el caso de que un niño, un menor de edad, hable sobre abuso, ¿no? Por eso también me llamaba la atención el tema del secreto profesional, de que enseguida lo tiene que dar, lo tiene que comunicar, y si ahí no está en juego el hecho de que no haya algo probatorio. No, están exceptuados, digamos, también hacia a la escucha del profesional. Yo entiendo, digamos, yo soy de otra rama, pues soy de la rama del derecho, pero también entiendo que ustedes tienen
digamos, están digamos, preparados para poder advertir cuando un relato surge por ahí de otra situación, de una situación de fabulación o de ideación, o cuando un hecho se presume como que es veraz. Me explico, digo, eso hace mucho la experticia del psicólogo, y la verdad que de hecho esto es súper reconocido hoy, la intervención y la escucha de un psicólogo, la experticia en materia de escucha de abusos, porque cuando hay escasez probatoria, desde lo probatoria, digo, desde una pericia, restos de semen por ahí en caso de violación con acceso carnal, digo, en todas las otras situaciones de abuso, especialmente cuando estamos hablando de abuso infanto-juvenil, en casos de abusos crónicos, ¿sí?, que son los que más generan complicaciones a la hora de probarlo, la escucha de un profesional de la salud, en este caso psicólogo, es una de las mayores entidades probatorias en una causa penal. Y a la posibilidad de que el psicólogo evalúe si la persona, si el niño tiene tendencia a fabular, o tiene el discurso que por ahí otro adulto le transmitió, o si es un discurso que está muy armado. Esa escucha es importantísimo, y de hecho en las cámaras GESEL, la escucha del psicólogo y cómo el psicólogo lleva adelante una audiencia en cámara GESEL es impresionante, porque puede marcar esta diferencia. Por eso digo que la obligación de denunciar cuando toman conocimiento de un delito tiene que ver también con el grado de veracidad que ustedes consideran, o de entidad que le dan a la situación descripta. Y cuando tienen dudas tienen que investigar, tienen que denunciarlo para que se pueda investigar concretamente si hay una situación de abuso o no. Porque la problemática probatoria en las situaciones de abuso crónico es impresionante. De hecho, cuando armamos el protocolo de intervención en situaciones de abuso, se marcó mucho la diferencia en la pericial que se hace, entre la actividad pericial o la primera pericia que se hace a la persona que denuncia un abuso, en los casos de agudos y en los casos de crónicos. Y en los casos de crónicos específicamente, contemplamos primero un abordaje al profesional de la salud mental para que pueda explicarle al niño, porque muchas veces se dan situaciones donde un sábado a las 12 de la noche, en el medio de una charla, un niño le refiere a su mamá que hace 6 meses su tío, su hermano, su primo abusó de él, y la realidad que sacar al niño a las 12 de la noche y llevarlo, someterlo a una pericia que no va a tener ningún resultado pericial de importancia, es vulnerar sus derechos. Y es ahí donde entró a jugar el profesional de la salud mental, que lo pueda escuchar, que lo pueda preparar y que lo pueda acompañar para el proceso que se va a someter, más allá de la edad, ¿sí? Pensando en que la escucha y la palabra hoy, en materia de delitos de abuso, es la prueba fundamental. ¿Sí? Bien. ¿Sigo? Sí, ya está. Bien. Bueno, la instrumentación del consentimiento informado es verbal, salvo en aquellos casos de internación o intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticas invasivos, procedimientos que implican riesgo, que lo determine la reglamentación de la presente ley, y la revocación. Bueno, lo que les decía, no requiere el consentimiento que ustedes tienen que recolectar de su paciente, menor o mayor de edad, no tiene que ser escrito, salvo que sea una práctica invasiva. Y también tenemos que pensar que la persona puede revocar su consentimiento en cualquier momento del abordaje, ¿sí? Puede decidir retroceder en el consentimiento que prestó. La historia clínica, bueno, es el documento obligatorio, cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. Puede confeccionarse de soporte magnético siempre que se arbitren todos los medios que aseguren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma en tiempo y forma. A tal fin deben adaptarse el uso de accesos restringidos con claves de identificación, medios no restrictibles de almacenamiento, control de modificación de campos o cualquier otra técnica idónea para asegurar su integridad. Ahí esta resolución que yo les mencionaba, la 21 del 2019 de la Secretaría de Salud de la Nación, un poco delimita cuáles son los mínimos, la mínima seguridad que tienen que contar todos los sistemas que se utilicen al momento de la telemedicina. Incluso crean un registro de proveedores de sistemas informáticos que cumplen con las cuestiones vinculadas a la seguridad. Otra de las recomendaciones que se dan es que el tema de la historia clínica, especialmente cuando son consultas virtuales, para el resguardo de la terapia y para el resguardo de la historia clínica, sean
sean computadoras o sean dispositivos que no tengan un uso, digamos, por otras personas de la familia, por personas de la institución, y no cuenten con debidos canales de seguridad, ¿sí? Que no se usen cuentas en conjunto con personas de la familia o personas de la institución, justamente para garantizar todas las medidas de seguridad que permitan que no se vulneren los derechos del paciente. El titular es el paciente y puede solicitar copia en cualquier momento, debiendo ser integrada, salvo caso de urgencia, dentro de las 48 horas de solicitar. El pedido de historia clínica puede ser verbal o puede ser escrita. En eso, digamos, no hay ningún tipo de objeción. Y de hecho se puede mandar la historia clínica digital, que está registrada en plataformas que tienen los canales de seguridad y que están reconocidos, tienen la misma validez porque actúan con, o sea, digo, las plataformas virtuales tienen que tener todos algún medio de seguridad y algún tipo de firma, ya sea firma electrónica o hoy en día se puede usar lo que es la firma digital con los tokens. Con lo cual, digamos, tienen plena validez. Si a uno le piden una historia clínica, puede confirmar que la persona que la pide está legitimada y la pueden remitir por medios electrónicos. ¿Cómo se conforma? Bueno, debe contener la fecha de inicio de su confección, los datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar, datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad, registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes, antecedentes genéticos, fisiológicos, patológicos del paciente, si los hubiere. En el caso de las historias clínicas odontológicas, deben contener registros odontológicos que permitan la identificación, esto por la presunción de fallecimiento sin poder identificar a la persona. Todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de prescripción y suministro de medicamentos. Realización de tratamientos, prácticas, estudios principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo. Y en su caso de certeza, constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y toda otra actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas. Acá en el tema de la historia clínica es muy importante, que no es una práctica muy común, pero en algún momento vamos a tener que tener historias clínicas provinciales que sean únicas, sobre todo en el campo de la salud mental y en el campo de la prescripción de los psicofármacos, que es un problema que es a nivel nacional. Yo lo he hablado con otras provincias y lo tienen en todas las provincias, que hace que la diversidad del registro de las historias clínicas, especialmente lo que es en el ámbito público, donde hay un hospital y por ahí centros de salud, hoy en día sí está todo, digamos, hay una única historia clínica, pero a veces pasa que cuando una persona concurre a diferentes profesionales, y por ahí tiene alguna situación vinculada al abuso de sustancias o de psicotrópicos, que la persona pueda recorrer diferentes médicos y al no ver un sistema único de historia clínica, el profesional está en desconocimiento que otro profesional por ahí hace unos días le hizo una prescripción por idéntica droga. Con lo cual el tema de unificación de historia clínica está vinculado a esto, a que el profesional que interviene sepa de todas las otras intervenciones que tuvo el paciente. Confección de certificados. Espera, Flor, discúlpame, sí. Entonces no entendí. ¿Vos qué decís? ¿Que se está trabajando en una historia única? Que no, a nivel nacional la idea es, de hecho antes de la pandemia, cuando se implementó una aplicación, no me acuerdo mucho, había una aplicación que se lanzó, que se hizo una prueba piloto y después con la pandemia quedó en suspenso, de la idea de que una persona a través de su celular pueda acceder a una base donde ahí se recepten las historias clínicas, la historia clínica del paciente sea única y se recepten las intervenciones de todos los medios, tanto del público como el privado. Es un camino que la Nación empezó a recorrer y quedó en stand-by con la pandemia, que la idea es volver a reflotarlo en algún momento porque hace esto, a que la persona tenga, digamos, que el acceso del profesional sea de todas las intervenciones que haya tenido el paciente. A nivel provincial, en lo que es el público, sí están vinculadas las historias clínicas digitales, pero no tenemos el enlace con el privado hoy en día. Bien, gracias. Confección de certificados. Los profesionales psicólogos pueden extender certificados indicando licencias y o justificar ausencias por causas psicológicas. Este es un tema que la vez pasada, seguro se acuerda Adri y Noé que estuvieron, generó como bastante dudas, bastante controversias, y una de las cuestiones que surgieron fue específicamente por qué Medicina del Trabajo no aceptaba los certificados expedidos por psicólogos. No sé si se acuerdan que lo charlamos el tema. Acá la situación que
que pasa, digamos, es que el psicólogo puede hacer cualquier tipo de certificado indicando licencias. El tema es qué tipo de licencias emite el psicólogo para que, digo, hablo del psicólogo en particular porque la charla es referido a la responsabilidad y el ejercicio de la psicología, que sirvan para justificar una licencia. Muchas veces la indicación de licencia tiene que ver con cuadros vinculados a lo laboral y a las situaciones laborales que atraviesa una persona. Lo que pasa en la normativa es que este tipo de licencias no están justificadas, no tienen una licencia que puedan usufructuar. Con lo cual muchas veces pasa que cuando se rechaza o no se justifica una licencia prescripta por un psicólogo, tiene que ver con esto, con que si la licencia es de orden de lo laboral, eso encuadra como una problemática vinculada a lo laboral, pero no amerita para una licencia médica. La normativa que nosotros tenemos contempla lo que es la licencia por enfermedad inculpable, porque cuando es una enfermedad profesional o un accidente de trabajo va por la ART. La enfermedad inculpable es toda aquella que se genera, digamos, que es una enfermedad que atraviesa una persona, puede ser un resfrío, puede ser un esguince, puede ser cualquier tipo de patología o un cuadro de angustia, un cuadro de estrés, cualquier tipo de patología que implique que la persona está enferma sin ningún tipo de responsabilidad del ámbito laboral. Después esas patologías pueden ser que se encuadren dentro de lo que es corto tratamiento, que es enfermedades, se califica como enfermedad común y generalmente está asociado al cuadro agudo, y después las licencias por largo tratamiento, que ya estamos hablando de cuadros que son crónicos. El encuadre de la licencia de corto o largo la hacen los profesionales de la Dirección de Medicina del Trabajo, de zona sur o de zona norte, pero lo que no encuadra como licencia son las situaciones que atraviesa una persona que están vinculadas a problemáticas laborales. Esas van por otro canal, no tienen contemplado el usufructo de licencias y tienen que ser resueltos en otro ámbito que no es con una licencia. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene un problema en su ámbito laboral y le otorgan una licencia, la realidad es que si no trabaja con el problema de fondo, que es la problemática que tiene en el ámbito laboral, un día va a terminar esa licencia, va a volver a trabajar y la situación no va a estar resuelta. Por eso es importante que la resolución vaya por otro lado. Pero ese es el motivo por el cual muchas veces las licencias no se justifican. Flor, discúlpame, quería hacer un comentario, pero a ver, más allá de la causa que origina la indicación de licencia, digamos, el psicólogo se basa en un manual de diagnóstico internacional que describe una sintomatología y en base a la cual uno considera que esa persona debe ausentarse por X tiempo de su actividad, digamos, por el grado de compromiso de su salud psíquica, de su salud mental. Digamos, eso va más allá del origen, digamos, puede ser, o sea, en realidad puede ser laboral, no puede ser laboral, es indistinto. El tema es que la evaluación que hace es que esta persona necesita tomarse una licencia, ¿no? Te digo, justificado en los diagnósticos internacionales. Entonces, me parece que desde ese lugar, aparte, hay un detalle que muchas veces cuando se rechaza justamente el certificado emitido por un psicólogo, no es te rechazo por el origen o porque está relacionado a lo laboral o por lo que fuera, porque eso de hecho no consta en el certificado. Se rechaza porque dice, no, lo tiene que hacer un médico. En el entendimiento de que un médico tuviera una competencia para emitir un certificado y un psicólogo no. Obviamente esto es un error, ¿no? Que viene quizá de una cuestión histórica, que podemos hacer un recorrido histórico en relación a nuestra profesión y cómo fue evolucionando, pero ahí me parece que está el problema y que de ninguna manera, y menos en el ámbito público, se puede aceptar que aparezcan estas cuestiones, ¿no? Digo, porque justamente el Estado es quien más tiene que amparar por los derechos de los sujetos con padecimiento mental. Entonces, que este planteo se haga desde un organismo estatal me parece un problema muy importante.
No, Lo sí, digo porque justo, no, coincido, digamos, coincido y yo digamos, los 4 años, digamos, del 2016 al 2019, estuve trabajando físicamente en la Dirección de Medicina del Trabajo, con lo cual, digamos, tuve mucha intervención en situaciones como estas y otras afines. Por eso decía que una cosa es que vos hagas un certificado por una crisis de angustia, o sea, que esté codificado en el CIE-10, pero muchas veces, y por lo menos de las situaciones o de los reclamos que yo he receptado en su momento, estaban vinculadas a que los certificados no tenían un diagnóstico de enfermedad. Me explico, digo, era licencia laboral por conflictiva laboral. Bueno, no, claramente, digamos, la conflictiva laboral no es una patología. La consecuencia de la conflictiva laboral, sí, si vos como resultado de una conflictiva laboral tenés un cuadro de angustia, un cuadro de estrés, digo, la codificación que da, ya es otra cuestión, porque repercutió en tu salud. Pero nosotros yo he resuelto un montón de recursos y un montón de intervenciones judiciales he tenido, jurídicas, perdón, no judiciales, parado sobre este marco. Sobre licencias, el tema no es que el psicólogo no pueda confeccionar un certificado médico o que no puedas tener un certificado médico de licencia. Y esto atañe a todos los profesionales de la salud, no solamente a los psicólogos. El tema es cómo se confecciona y qué se invoca en el certificado para intentar justificar una licencia. Cuando vos no podés vincular una patología, no hay una patología que te respalde una licencia, ¿me explico? Digo, no tiene que ver con que no lo puedan certificar, tiene que ver con el modo como se estructura un certificado. Muchas veces sí. resúmenes del paciente fulano de tal, que tiene refiere conflictiva laboral, qué sé yo, sugiero no concurrir a su espacio de trabajo por 15 días. Pero no tengo un diagnóstico. No, vos sabés, sí, me Flor, parece. perdón, me parece, ahí hay una pregunta, ya le damos la palabra a Ricardo. Me parece que, o sea, obvio, coincido con lo que estás diciendo, Flor, pero además me parece que nosotros estamos hablando porque estamos pensando en situaciones concretas que han pasado y lamentablemente siguen pasando. Vos haces un certificado hoy, te lo digo porque vos perteneces al ministerio, Flor. Sí. Hoy haces un certificado, incluso para una institución del Estado, porque atendés a un empleada de esa institución, le pones como diagnóstico un código del CIE-10, que es un código, o sea, no le pones problemas nada, pones F32, F43, reacción grave al estrés, episodio depresivo, etcétera, etcétera. Y cuando ven la firma, que es un psicólogo y no un médico, se lo rechazan. Entonces, mi pregunta es, ¿la asociación puede hoy hacer una nota al ministerio para que el ministerio aclare esta confusión? Sí, eso no hay ningún Porque problema. entiendo que igual, es una confusión, igual, ¿no? Sí, por eso, igual no olvidemos que el régimen de licencias del empleado público está regido por el decreto del 3413 del 79 y que otorga la facultad. Una cosa es que te rechacen certificado, es una cuestión que digamos que hoy la normativa ampara que puedan hacerlo, o sea que la validez del certificado porque tenga el sello de un psicólogo no es un argumento. Bien. Pero no le quita la potestad que tienen las direcciones de medicina del trabajo de evaluar, ¿sí? Digo, tiene el contralor de la licencia. Puede venir una persona con un certificado médico emitido por un psicólogo, por un cirujano, por un psiquiatra, por un traumatólogo, y puede ser que esa persona tenga que sujetarse a una junta médica y que el servicio médico de medicina del trabajo, digamos, acuerde o no acuerde con la licencia prescripta y el tiempo de duración de la licencia. Más allá después de las vías recursivas que tenga la persona, ¿sí? Porque la persona puede ir con un tipo de licencia y con una duración de la licencia que el servicio de medicina del trabajo no acuerda para los empleados públicos, y la persona después tendrá su plazo para impugnarlo y controvertir el alta o la disminución de la licencia. Pero respecto de que el certificado no sea válido porque no tiene la firma del psicólogo, no, tiene la firma el psicólogo. Por eso, Lo con la que firma le de piden, psicólogo, un certificado con una firma de psicólogo que esté completo certificado como tal, no hay argumento para rechazarlo. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer y no va a haber inconvenientes. Pero no por el hecho de que sean psicólogos. Muchas veces pasa que, y no solamente con el área de la psicología, muchos certificados por ahí que no están completos y se le pide a la persona que vaya, que hable con el médico, que complete los datos que le falten, ya sea un diagnóstico, ya sea la codificación, o ya sea
en el caso de cuando se prevé que pueda ser una licencia de largo tratamiento, bueno, un pronóstico, digamos, una evolución. Esas son las cosas que, las facultades que tiene la Dirección de Medicina del Trabajo y cualquier servicio de medicina. Yo estoy hablando del público, pero Sí, el privado tiene las mismas facultades. Ustedes hacen un certificado para una persona que trabaja en el privado, el servicio de medicina que tenga contratado la empresa, tiene la facultad de supervisar la licencia y tiene la facultad de controvertir la licencia otorgada, en base a su experticia y en base a su evaluación. No, te digo, hoy quizá intervenimos más en este punto porque es un punto sensible, porque nos estamos encontrando hoy con que se rechazan las licencias porque les falta la indicación del psiquiatra, por ejemplo. Por la licencia, incluso te diría, hasta tenemos esa dificultad a conocer. Bueno, ¿no? sí, eso justo iba a decir, estaba pensando en eso, que por ahí hay prácticas que todavía no se han ayornado y eso es un problema porque... Es un problema, porque sí, es la obra social de los estatales. Porque en algunas ¿sí? cuestiones, viste, vulneran derechos, hay incluso algunas prestaciones que requieren el pedido de determinados profesionales y muchas veces digamos, las prácticas de salud se fueron ampliando también como digamos, los sujetos que son destinatarios, con lo cual hoy, qué sé yo, digo, por dar un ejemplo, hoy en día para que una persona pueda tener un acompañante, se requiere que el pedido lo haga un neurólogo o un psiquiatra, y la verdad es que yo he visto un montón de casos de personas que requieren el acompañamiento de un acompañante y no tienen abordaje neurológico o psiquiátrico porque la patología no corresponde. Pero sí tienen digamos, el abordaje terapéutico de un montón de otros profesionales de la salud que tienen 1.000 millones de competencias para poder intervenir y no pueden pedir un acompañante terapéutico, por ejemplo, digo, para un ejemplo, ¿no? Que bueno, son cosas que hay que ir, en un momento empezar a pensar en corregirlas, cada uno dentro del ámbito de su competencia. Bien, vamos a avanzar porque da Bueno, para, no sé da para una charla muy larga. Sí. Entonces, Ricardo Espíndola tiene una pregunta hace un rato. Sí, breve. En concreto, entonces, las constancias, digamos así, o el pedido de licencia va a ser rechazado, dada un poco la práctica actual. En realidad yo pensé que después de la última charla que habíamos tenido allá en el CEPLA, pensé que un poco se había modificado. La verdad que no sé, digo, si, según lo que dijo Adriana, entiendo que siguen teniendo la problemática y por eso Adriana entiendo que me preguntó lo de hacer una nota que se podrá hacer. Vamos a hacerla, sí. Siempre recordemos que no estoy hablando de público solo, siempre recordemos que las facultades digamos, del servicio médico del empleador son amplias. Claro. Que tienen la facultad de revisar el tipo de licencias y dar el alta antes, incluso, y controvertirlas. Y lo otro cortito es que en todo caso uno podría acompañar como profesional, bueno, un pedido de licencia que después esa persona o el paciente lo presente al ámbito que corresponde, sea medicina del trabajo, al médico, podría ser acompañado. Podría ser acompañado, de hecho el servicio médico puede pedir ampliación de informes cuando la licencia es de largo tratamiento, puede pedir tranquilamente una ampliación de informes, puede pedir una junta médica, puede la persona incluso en una junta médica concurrir con un profesional. Pero en concreto uno puede recomendar. Exactamente, sí, totalmente. Perdón, digo algo cortito. Sí. Que en el caso, digamos, verbalmente no pueden en una institución, en una dependencia pública, rechazarte la recepción del certificado, ¿no? Verbalmente pasa. Ahora, lo que hay que hacer en ese sentido es que el paciente haga una notita adjuntando el certificado, no pueden rechazarlo y en todo caso que contesten por escrito si creen que no corresponde por haber sido omitida con un psicólogo, que ahí dudo que... me parece que van a chequear antes de poner el gancho en un enunciado, digamos, que está en contra de la ley. Pero bueno, digamos, no pueden en ese sentido rechazar o negarse verbalmente a recibir una presentación. Claro, por eso que las herramientas están, y en el caso este que vos decís es perfecto, el Estado tiene la obligación de dar respuesta a todos los requerimientos que se hacen en un tiempo que marca la normativa. No en el sentido que la persona quiere, pero sí tiene obligación de contestar. Existen todas las herramientas para que la persona reciba una respuesta ante un requerimiento que hace en el ámbito
público específicamente hablando, entonces uno puede hacer una nota y tiene la obligación de obtener una respuesta. Si no la tiene, tiene la vía del recurso de amparo para que el Estado le dé respuesta, más allá del tipo de respuesta que le dé. Incluso después tiene el amparo por una denegatoria de alguna situación. Pero Bien. sí coincido con eso, que la nota se puede hacer una nota y se le da respuesta con motivos, se considera que el certificado es apto o no apto para justificar una licencia. ¿Sí? Lo mismo en el privado. Que continuemos, Flora, si no se... Sí. ¿Cómo deben confeccionarse los certificados? Bueno, deben realizarse en papel membretado, en el que conste apellido, nombre y número de matrícula profesional, también el domicilio y la localidad. Por no contener necesariamente descripción de causas psicológicas, no es necesaria la constancia de síntomas y o motivos de consulta. Si correspondiera consignarlo, debe estar codificado, con lo que hablamos del CIE-10. Deberá contener la firma y sello aclaratorio del profesional, consignarse el apellido y nombre del consultante, número de documento y afiliación del sistema de la seguridad social. Siempre que luchar por obra social, ¿no? El contenido está transcrito en forma manuscrita por el psicólogo, en forma corrida y sin espacios en blanco para evitar riesgos de agregados. ¿Sí? Si es necesario la utilización de párrafos, el psicólogo deberá completar los espacios con líneas de puntos. Y acá retomamos lo que era la capacidad progresiva en el marco del Código Civil. Yo tengo muchísima formación en lo que es adolescente, por eso en todas las charlas o instancias de capacitación que brindo, siempre para mí el eje del niño, niña, adolescente, que es hace un rato lo que marcábamos, que tiene muchísima trascendencia, es importante ver cómo se aborda especialmente en salud. Nosotros tenemos hoy que el menor de edad es el que no cumplió los 18 años, y se denomina adolescente el que cumplió 13 años. ¿Sí? La regla general es que los menores de edad ejercen sus derechos a través de sus representantes. Ahora, el Código Civil incorpora lo que les contaba que es la capacidad progresiva, que dice que cuando la persona menor de edad cuenta con edad y grado de madurez suficiente, puede ejercer por sí solo los actos que le son permitidos. En caso de conflicto puede ser asistido por un representante legal. El código es muy genérico en esto, yo les decía que habla de prácticas invasivas y prácticas no invasivas. Entonces, a partir de los 16 tiene plena autonomía con su cuerpo, y a partir de los 13 aquellas que no son invasivas y que no ponen en riesgo su vida. Y volvemos a esto, que no es un hipotético caso que pueda producir un riesgo en su vida, sino que tiene que haber una certeza científica de que es una práctica que es invasiva y que pone en riesgo su vida. ¿Sí? Hay un cuadrito, después que se sancionó el Código Civil, se armó una mesa interdisciplinaria entre la Corte Suprema, el Ministerio de Salud y otros organismos, donde hicieron como un cuadrito, está como muy nomenclado, respecto de las prácticas vinculadas a salud que puede hacer un niño a los 13 y uno a los 16. Hay otras materias que todavía no fueron resueltas. En el 2019 yo hice la presentación formal ante Nación, un poco para dirimir cuáles son las prácticas que puede llevar a cabo un adolescente en materia de salud mental. Se empezó a trabajar, todavía no hay una resolución por los motivos que ya sabemos de la pandemia, y yo creo que eso va a aclarar un poco bastante lo vinculado a salud mental y a los niños. Yo tengo una concepción un poco más amplia, incluso con la ley de salud mental, en materia de internaciones de los menores, que yo me inclino por la concepción de que de las internaciones de los menores no revisten el carácter de involuntarias, sino que se sigue el procedimiento de las involuntarias, que no es lo mismo que sean involuntarias, y yo tengo la concepción de que un niño a los 13 años, depende del tipo de internación que se sugiera, puede prestar voluntariedad para esa internación, más allá de que el trámite que se siga sea involuntario. Pero bueno, esto una vez que a nivel nacional puedan resolverlo, va a aclarar mucho el panorama. Si a alguno le interesa ese cuadrito que yo les digo, que está como muy nomenclado, de determinadas prácticas, me avisan, lo avisan a través de NOE, y yo se los paso para que lo tengan a mano, porque está bueno poder tomar dimensión de qué cosas puede hoy hacer un niño y qué cosas no puede hacer sin el permiso de su progenitor o representantes o quien nos acompañe. Toda persona menor de edad, independientemente de su edad, tiene derecho a ser oído en todos los procesos penales en los que participa, como también a participar de las decisiones sobre su persona. Tratados internacionales, Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, nuestra ley provincial, la 1022 y la 521, la 1022 está apunta netamente a lo que es violencia,
pero también le da un rango al menor de edad en cuanto a la representación de sus derechos, y específicamente la ley 521, que es la que protege los derechos de los niños y adolescentes, también les da un rol protagónico en todo lo que son procesos vinculados a su persona. Se presume que entre los 13 y los 16 tienen aptitud para decir por sí y sin necesidad de representante legal respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física, ¿sí? Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo su integridad física o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia, pero esto es re importante, presta el consentimiento, tiene la asistencia de los progenitores o los tutores, ¿sí? En caso de conflicto se tendrá en consideración el interés superior y la opinión médica sobre la conveniencia o no de su realización. A partir de los 16 se lo considera como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. En caso de internación de personas menores de edad o declaradas incapaces, se debe proceder de acuerdo a lo establecido por el artículo 22 de la presente ley. En el caso de los niños y niñas adolescentes, se procederá de acuerdo a la normativa nacional e internacional de protección de derechos. Y ahí terminamos con el protocolo. Volvemos a la pantalla si quieren para ver si surgen dudas o que no sé cómo volver a la pantalla. Dejar de compartir. Estamos. Bueno, si alguien tiene preguntas, igual usa el chat o nos dice. Ahí está. Bueno, yo creo que como las preguntas a medida que fuimos avanzando se fueron... Bueno, aparecen piropos ahora, no sé, igual te los voy a leer para tu bienestar. Natalia dice, gracias Florencia, como siempre muy clara. Bárbara, clarísima, como siempre, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Espero pues, no haberlos aburrido con mucha normativa. Generalmente todo lo que es derecho es así como medio aburrido para los que no nos apasiona el tema. Pero bueno, estoy a disposición para lo que necesiten, si después les surgen dudas, yo ahora les voy a pasar a Noé el Power para que lo pueda socializar. Y cualquier duda que tengan, no hay ningún problema, me pueden escribir por mail o le piden mi teléfono, mensajitos. Yo no soy muy de atender el teléfono, de hablar, porque entre el trabajo, el estudio y la familia, por ahí soy muy colgada con las llamadas. Pero si alguno me quiere hacer un mensajito, me hace un audio, o en cuanto pueda lo aclaramos, a disposición para lo que consideren. Sí, yo iba a decir, bueno, siguen felicitándote, dando las gracias. La verdad es que es un placer como siempre. Quería decir que si alguien tiene alguna pregunta y quiere acercarla a la asociación, y la asociación puede hacer de puente, no hay ningún problema. Por ahí. Igual no tengo problema si alguno quiere mi teléfono para alguna duda en particular o alguna inquietud, tampoco tengo problema, no hay problema. Gracias. Seguro que vamos a trabajar estos días con el tema de los certificados rechazados, porque es algo que está sucediendo todo el tiempo, y con ustedes también, que eso es más complejo porque tenemos algunas interferencias con la comunicación, digámoslo así, pero cuando logremos también estamos como trabajando en ese sentido. Porque hoy por hoy, en Río Grande, por ejemplo, para que alguien tenga un tratamiento psicológico tiene que derivarlo un médico. Una cosa insólita. Bueno, agradecerte, Flor. No, por favor. Ahora les mando eso, y si a alguno le interesa el cuadrito de los chicos, me avisan y se lo mando. ¿Sí? O se lo mando a Noé y que se lo circule los dos. De hecho, si ustedes quieren, les mando por ahí, si al que le interesa mucho y que hace más abordaje de niños, niñas y adolescentes, les voy a pasar un Power que yo tengo armado hace un tiempo, que trabajé en la parte de asesorías, que por ahí está bueno porque habla puntualmente de esto y marca todos los escenarios vinculados a la salud y al niño, niña y adolescente. Les paso los dos Power para que lo tengan como modo de respaldo normativo, y el cuadrito que nomencla todas las prácticas. Dale. Y además agradecerle a Beatriz. Que no la dejé hablar con nosotros, no importa, pero bueno, un sábado con nosotros, Beatriz, gracias. Muchas gracias. Bueno. Y no solo quería agregar algo por las dudas, si a alguno le interesa, dentro de lo que es los derechos de los niños. Si bien nuestro código, lo que se modificó fue en 2015, antes ya venía esta
este concepto de la autonomía progresiva desde la Convención de los Derechos del Niño y luego lo toma nuestra Ley Nacional 26061 del 2005. Y también dentro de lo que tiene que ver a nivel internacional se encuentran las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es como el organismo que da la interpretación, por así decirlo, de lo que es la Convención de los Derechos Humanos y todas las otras normas internacionales. Y es muy bueno que lo tengan en cuenta, por ahí en algún caso que tengan, o si quieren interiorizarse. Por ejemplo, tienen la observación número 12 de la Comisión Interamericana que habla sobre el derecho de los niños a ser oídos. Y bueno, eso, nada más. O sea, eso, explicarles más o menos como para que tengan algo general, porque en realidad es como que existen muchas normas que están relacionadas con ese tema, con la autonomía progresiva de los niños, el hecho de darle mucha más actuación en lo que tiene que ver con todas las situaciones, más sobre todo en caso de lo que tiene que ver con abusos, con violencia y demás. Es como que por mucho tiempo los niños no fueron reconocidos como sujeto de derecho, sino es como que, bueno, están a cargo de los padres y los padres son los que tienen que tomar todas las decisiones y demás respecto de los niños. Entonces eso fue lo que se intenta modificar a partir de toda esta normativa y bueno, como sabrán, creo que la mayoría de ustedes es lo que se busca. Que estamos para mí en un tiempo como que de transición, por así decirlo, que se tienen que aplicar estas nuevas normativas y puntos de vista. Bien, gracias por tu aporte. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a las dos, Flor. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Bueno, ya nos encontraremos. Muchas gracias. Bueno, ahora te paso todo, Noé. Dale, Dale, gracias. genial, Y a así todos. yo lo mando por mail. Genial. Y a todos Bueno, los participantes, gracias. Y buen fin de semana para todos. Igualmente. Muchas gracias. Vos cerrás la grabación.